Cuando Clara regresó a su pueblo natal en la profunda Castilla, donde había pasado su infancia, encontró la casa de su abuela en el mismo lugar de siempre, rodeada de madroños y un viejo huerto que parecía susurrar secretos al viento. Tras años de bullicio en Madrid, el silencio aquí resultaba casi aterrador, como si el tiempo se hubiera detenido y el mundo hubiese olvidado aquel rincón. La abuela ya no estaba, y el abuelo se había encerrado en su propio mundo desde la muerte de ella. Apenas hablaba, y cuando lo hacía, sus palabras eran susurros perdidos entre el crujir de la madera vieja. Clara había venido por motivos prácticos, ayudar con las tareas, cuidar la casa y simplemente estar cerca de sus raíces, aunque el peso del pasado se sentía en cada rincón. El patio estaba cercado por una valla de madera desgastada, detrás de la cual se extendían los cobertizos desvencijados, varias dependencias cubiertas de yedra y un amplio corral. Fue allí, en el establo, donde Clara vio por primera vez a Viento, un caballo negro azabache comprado por su abuelo a un criador de caballos de la provincia de Salamanca. Viento no era un caballo común. Su melena, larga y rebelde, caía en cascadas sin cubrir sus ojos, y su mirada era profunda, pesada, alerta, pero sin rastro de agresividad. Había en él algo humano, casi un misterio que atraía y asustaba a partes iguales. Clara estaba apoyada en la barandilla del establo, vestida con un vestido de algodón azul celeste, con la espalda descubierta y descalza, sintiendo como la brisa jugueteaba con sus piernas y como cada brizna de hierba parecía rozar su piel con delicadeza. Estaba tan absorta que apenas notó la voz detrás de ella. «Ten cuidado con él», advirtió Alejandro, el hijo de los vecinos, un par de años mayor que Clara. Parece que siente las debilidades de la gente. Alejandro siempre vestía con ropa sencilla, vaqueros resistentes, camisetas gastadas y a veces una chaqueta militar que parecía sacada de una película de guerra. Hablaba poco, pero su sonrisa era una mezcla de advertencia y complicidad. Clara sonrió sin responder, pero aquella noche, ya sola, volvió al establo. El cielo se había oscurecido, y el aire estaba denso, como antes de una tormenta. Llevaba un cubo con comida, pero Viento ni siquiera se acercó, la miró fijamente, con una intensidad que le hizo sentir que podía ahogarse en su mirada dulce y pegajosa como la miel. Al inclinarse para colocar el cubo, el vestido de Clara rozó el hocico del caballo, que dio un respingo. Ella se enderezó, y aunque Viento permaneció inmóvil, sus fosas nasales se movían en un leve temblor. Aquella noche Clara no pudo dormir, la mirada del caballo le había calado hondo, no como la de un animal, sino como la de un ser que sabía cosas que ella aún no entendía. Al día siguiente, Clara se vistió con una falda larga de flores pequeñas y una blusa abotonada hasta el cuello, queriendo sentirse segura y recogida, pero siguió descalza. No pudo resistirse a la sensación de la tierra fresca bajo sus pies, que le provocaba un cosquilleo extraño. Caminó hacia el establo con cautela, y Viento ya la esperaba junto a la verja, como si supiera que iba a llegar. Al abrir la puerta, el caballo dio un paso hacia ella, más cerca de lo habitual. Clara extendió la mano para acariciar su cuello y notó el calor y la suavidad de su pelaje, que parecía terciopelo. Viento apoyó su oreja contra su mejilla y, justo entonces, un relámpago iluminó el campo a lo lejos. Clara se asustó, resbaló en la hierba húmeda y cayó, dejando al descubierto sus piernas hasta los muslos. El caballo, lejos de asustarse, se acercó con cuidado y apoyó su hocico contra su vientre. Un calor intenso recorrió el cuerpo de Clara, pero no era miedo, sino algo más profundo. «Tranquilo», susurró ella, «estoy bien». Viento permaneció inmóvil, respirando caliente contra su piel. Clara sintió que el mundo desaparecía, quedando solo ella y aquel animal misterioso. Esa noche, en su antigua cama, no pudo olvidar la sensación de tenerlo tan cerca. Era algo prohibido, peligroso, pero irresistible. Sabía que debía volver, que había algo en Viento, en ese lugar, y en ella misma que estaba cambiando. Al amanecer, Clara se levantó con un ligero escalofrío, aunque el sol de verano inundaba su habitación. El recuerdo de la noche anterior parecía un sueño, salvo por un hematoma leve en el muslo y la marca del aliento del caballo junto a sus costillas. Se vistió con un vestido blanco de tela fina y casi translúcida, solo con unas bragas y un top suave debajo. Recogió su melena en una trenza baja, atada con una cinta vieja que había pertenecido a su abuela, impregnada de lavanda y recuerdos. El abuelo dormitaba en su sillón, y Clara pasó junto a él descalza, sin hacer ruido, como una ladrona. Su corazón le decía que no iba solo al establo, sino hacia algo que la transformaría. El corral estaba vacío,
y un crujido de paja la hizo entrar. Allí estaba Viento, acostado, algo poco habitual en él. Al verla, levantó la cabeza y se puso de pie. Cuando Clara se acercó, el caballo caminó hacia ella, rozando la puerta con la cabeza como pidiendo paso. ¿Quieres salir?, le preguntó ella, y él resopló, abrió la verja, y Viento salió con paso lento y majestuoso, deteniéndose justo frente a ella. Era más alto que Clara, y su sombra cubrió su rostro. Puso su mano sobre su cuello, y él la olfateó, su aliento cálido rozando su oído. Clara se estremeció, sin saber si era miedo o deseo. Juntos caminaron hasta el borde del bosque, donde una pradera solitaria se extendía cubierta de flores silvestres y cardos altos. Clara se sentó en un tronco mientras Viento permanecía a su lado, observando y esperando. Ella se quitó las sandalias y hundió los pies en la hierba fresca. Pasó la mano por el lomo del caballo, sintiendo su cuerpo como un lienzo suave y vivo. Viento se arqueó bajo su toque, como bailando para ella. Al sentarse en la hierba, el caballo se acercó por detrás, olfateó sus hombros y besó su cuello con ternura, un gesto que era más que instinto animal, era cercanía, una complicidad sutil que no cruzaba límites, pero los acariciaba. ¿Tú también lo sientes?, susurró Clara. De repente, Viento levantó la cabeza y miró hacia el bosque. Al volver la vista, Clara vio a Alejandro en el borde del campo, sujetando las riendas con fuerza, su rostro lleno de preocupación y celos. Él te quiere como si fuera su sangre, le dijo Alejandro con voz grave. Pero no sabes con qué estás jugando. ¿Qué quieres decir?, preguntó Clara, con un tono seco. Viento no es un caballo cualquiera. Antes se llamaba Oráculo, dijo Alejandro. Dicen que puede sentir a las personas y que a veces elige, no siempre con dulzura. Pero conmigo no tiene problemas, y no te hará daño a ti. Alejandro se acercó, y Clara pudo oler el aroma terroso de la tierra, mezclado con el tabaco. Él la miró a los ojos. Yo también te siento. Solo que no tengo pezuñas, dijo mientras acariciaba su muñeca. Clara se estremeció. Viento se interpuso de inmediato entre ellos, y Alejandro retrocedió. Cuidado, Clara, advirtió. Crees que estás jugando, pero puede que ya estés perdiendo. Sin mirar atrás, Alejandro se fue. Clara quedó sola entre el animal y el vacío, con Viento apoyando su cabeza en su hombro. Sabía entonces que ya había sido elegida. El día transcurrió entre las tareas domésticas, fregando suelos, lavando ropa en la antigua pila de zinc, cerrando frascos de mermelada con tapas oxidadas. Pero en su mente no había descanso. Viento no salía de sus pensamientos, como si respirara junto a ella, incluso detrás de las paredes. Cuando el abuelo se fue a fumar al granero, Clara se quedó junto a la ventana de la cocina mirando sus manos, aún sintiendo el calor del aliento del caballo en su brazo. Tras la cena, se cambió, poniéndose medias gruesas y un vestido de punto color rosa viejo, con una falda ajustada que llegaba a la mitad del muslo y un cardigan cálido. Dejó el pelo suelto, por si Viento quisiera volver a esconderse en él. Al sonar las 9, salió sigilosamente por la puerta trasera. El pueblo dormía bajo la neblina, con solo algunas luces tenues asomando tras las ventanas. Viento estaba junto a la puerta del corral, esperándola. Cuando entró, él no se movió, solo giró un poco la cabeza, sus ojos brillaban en la oscuridad. Hola, murmuró Clara, acariciando su cuello. ¿Tienes frío o ganas? El caballo tembló levemente, como si contuviera una tormenta dentro. Clara sacó un cepillo y comenzó a limpiarle el pelaje con movimientos lentos y cuidadosos. La piel respondía, parecía respirar con cada caricia. Se sentó en el pajar, dejando que el vestido se levantara un poco, mostrando sus muslos. No se molestó en cubrirlos. Quería que Viento la viera, quería que la conociera. Él se acercó, apoyando su hocico en su rodilla. Clara se quedó quieta, luego acarició suavemente su frente. ¿Qué me haces, Viento? De repente, un trueno retumbó fuera y Viento se tensó, mirando hacia un rincón del establo. Clara vio una sombra a través de una rendija en las tablas. Alzó la voz. ¿Quién anda ahí? Entró Alejandro, con el rostro sombrío y el pelo empapado por la lluvia. Miró primero a Clara, luego a Viento, y cerró la puerta tras de sí. Tengo que saber, dijo con voz baja. Esto entre vosotros no es normal. Clara se puso delante de Viento, instintivamente protectora. Él no hace nada malo. Es una conexión. No lo entenderás. Alejandro se acercó más, con la mirada cargada de tensión. Yo también lo siento.
Y él, la mañana en Valdehuesa despertaba con un cielo encapotado, y la niebla todavía arrullaba las calles empedradas del pueblo, cubriendo con su manto gris la casa antigua de los Fernández. Clara se sentó en la cocina, la luz tenue filtrándose por la ventana, mientras contemplaba aquella fotografía amarillenta. La imagen mostraba a una mujer de mirada intensa, vestida con un vestido blanco largo que parecía flotar, y a su lado, un caballo negro como la noche, con la melena despeinada al viento. Era como mirarse en un espejo de tiempos remotos. El abuelo, con sus manos arrugadas y curtidas, limpió la navaja con la camisa y murmuró sin levantar la vista: «Ella fue tu abuela, Clara». Y aquel caballo, era Viento, o como se le conocía entonces, el oráculo. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Todo lo que había vivido en esos últimos días, la conexión con el caballo, las visiones, la sombra de Alejandro, cobraban sentido, aunque el misterio se espesaba como el humo de una chimenea en invierno. Decidió salir a caminar por el pueblo, buscando respuestas en el aire fresco y en los rostros curtidos de sus vecinos, que la miraban con una mezcla de curiosidad y recelo. Se encontró con doña Carmen, la vecina de la esquina, que siempre llevaba un delantal floreado y un pañuelo en la cabeza. «¿Qué te trae por aquí, niña?», preguntó con una sonrisa torcida. «Estoy buscando algo, o alguien», respondió Clara. «Algo que tiene que ver con Viento, con mi familia». Doña Carmen soltó una carcajada ronca. «Ay, Clara, en este pueblo los caballos no son solo caballos, y las historias no son solo cuentos para asustar a los niños. Pero cuidado con lo que buscas, porque a veces el pasado no quiere ser encontrado». Clara se despidió con una sonrisa nerviosa y siguió su paseo hasta la vieja plaza, donde se hacía el mercado los martes. Allí, entre puestos de queso manchego y miel, vio a Alejandro sentado en un banco, con la mirada perdida en el horizonte. Al verla, se levantó con cierta torpeza. «No esperaba verte tan temprano», dijo él, rascándose la nuca. «¿Sigues metida en líos con ese caballo?». Clara se cruzó de brazos, intentando no mostrar la mezcla de enfado y atracción que sentía por él. «Viento no es un lío, Alejandro. Es parte de mí». «¿Y tú, por qué estás tan interesado?». Él sonrió, pero sus ojos brillaban con una sombra de melancolía. «Porque sé lo que puede pasar si te dejas llevar por esas fuerzas. No es solo un animal, Clara. Es un guardián, un puente con lo desconocido. Y tú estás jugando con fuego, sin saberlo». Clara sintió que las palabras de Alejandro la atrapaban, pero también la desafiaban. No podía negar la verdad en ellas, pero tampoco podía alejarse de Viento. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas y teñía el cielo de tonos carmesí, Clara volvió a la casa. El abuelo estaba dormitando en el sillón, y el silencio reinaba absoluto, roto solo por el crujir del reloj antiguo. Se acercó al establo, donde Viento estaba esperando, como siempre. Esta vez, llevaba un vestido de lino blanco roto, con la falda larga que dejaba entrever sus piernas al caminar, y unos pendientes de plata que brillaban débilmente. Su cabello suelto caía en ondas suaves, y su piel parecía absorber la última luz del día. Había algo en su figura que mezclaba inocencia y misterio, como si fuera un espíritu atrapado entre dos mundos. Viento relinchó suavemente al verla, y Clara se acercó para acariciar su melena. El caballo apoyó la cabeza en su hombro, y ella cerró los ojos, dejando que el peso de la conexión los envolviera. De repente, un sonido seco en la distancia la hizo girarse. Alejandro apareció en la entrada del establo, con la chaqueta arrugada y el rostro serio. «No deberías estar aquí sola, Clara», dijo con voz firme. «Esto no es un juego, ni tú ni nadie entienden lo que está pasando», respondió ella, con una mezcla de desafío y tristeza. «Viento no es solo un caballo. Es parte de mi historia, y no puedo ignorarlo». Alejandro suspiró y dio un paso adelante. «Entonces déjame ayudarte», propuso. «Pero tienes que confiar en mí». Clara lo miró fijamente, y en sus ojos vio una mezcla de miedo, deseo y algo más profundo, una verdad que todavía no estaba lista para enfrentar. Aquella noche, mientras la tormenta rugía fuera de la casa y la lluvia golpeaba los cristales con insistencia, Clara tuvo un sueño vívido. Vio a la mujer de la fotografía, joven y radiante, cabalgando a lomos de Viento bajo un cielo estrellado. La mujer giró hacia ella y susurró: «El vínculo es más fuerte que la sangre. Pero cuidado, porque quien controla el oráculo controla el destino». Clara despertó con el corazón latiendo con fuerza, y una certeza helada en el pecho. El misterio estaba lejos de resolverse, y el peligro acechaba en cada sombra. Mientras la lluvia seguía cayendo,
Un secreto enterrado durante generaciones comenzaba a despertar en Valdehuesa, y Clara sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La niebla matutina envolvía Valdehuesa con un manto frío y húmedo, haciendo que cada paso de Clara sobre la tierra mojada resonara como un susurro en el silencio del pueblo. Aquel día, la atmósfera parecía cargada, como si el aire aguardara un secreto a punto de revelarse. Clara avanzaba con determinación, llevando consigo un cuaderno de tapas gastadas donde había ido anotando cada detalle, cada sensación, cada visión que Viento le había despertado. Su vestido, de lino crudo y con pequeños bordados en hilo azul, se pegaba ligeramente a su piel por la humedad, y las puntas de sus dedos aún conservaban el tacto áspero de la madera del establo. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban una mezcla inquietante de miedo y curiosidad. En su cuello colgaba un colgante sencillo, un amuleto de plata que le había dado su abuela, con la forma de una luna creciente, y que parecía vibrar con una energía invisible. El abuelo estaba sentado en la vieja silla de roble, con la mirada perdida en el fuego que chisporroteaba en la chimenea. Cuando Clara entró, levantó la cabeza y sus ojos cansados se posaron en ella. «Hoy irás al lugar donde todo empezó», dijo con voz grave. «El antiguo molino, junto al arroyo. Allí encontrarás respuestas, pero también pruebas». Clara asintió sin hablar, sintiendo que aquel viaje era un llamado ineludible. Se despidió del abuelo con un leve beso en la mejilla y salió hacia el bosque que bordeaba el pueblo, donde los árboles se alzaban como centinelas silenciosos. Viento le esperaba en el borde del camino, su pelaje negro reluciendo bajo la tenue luz. Su melena ondeaba con el viento, y sus ojos brillaban con una inteligencia casi humana. Clara se acercó, descalza, y deslizó sus dedos por su cuello, sintiendo el calor que emanaba del animal. Subió con agilidad a su lomo, y juntos cabalgaron hacia el molino abandonado. El camino serpenteaba entre helechos y zarzas, y el sonido del arroyo se hacía cada vez más claro, mezclándose con el canto lejano de los pájaros. Al llegar, Clara descendió, con el corazón palpitando en su pecho, y se acercó a la estructura de piedra cubierta de musgo y enredaderas. El molino parecía dormido, pero sus piedras guardaban ecos de un pasado turbulento. Clara recorrió con la mirada las paredes y las vigas rotas, recordando las palabras de su abuela sobre rituales antiguos y pactos sellados en la penumbra. De repente, una voz profunda y resonante la sacó de sus pensamientos. «No todo es lo que parece». Clara se volvió y encontró a Alejandro, que había seguido su rastro sin que ella lo notara. Su expresión era una mezcla de preocupación y determinación. «¿Por qué me sigues?», preguntó ella, sin esconder la tensión en su voz. «Porque no puedo dejar que te pierdas en algo que no comprendes», respondió él. «Este lugar, Viento, incluso tú, todo está conectado con fuerzas que van más allá de nosotros». Clara apretó los labios, luchando contra la mezcla de desconfianza y atracción que sentía por él. Alejandro se acercó, y por un instante, sus miradas se encontraron con una intensidad que hizo que el tiempo se detuviera. «Déjame ayudarte a entender», susurró Alejandro. «Pero tienes que prometerme que serás cautelosa». Ella asintió, y juntos entraron en el molino, donde el aire era frío y olía a humedad y a madera vieja. En un rincón, encontró un viejo libro encuadernado en cuero, cubierto de polvo y telarañas. Al abrirlo, Clara descubrió símbolos extraños y anotaciones en tinta desvaída, que hablaban de un vínculo ancestral entre los habitantes de Valdehuesa y Viento. El oráculo. Mientras leían, el viento sopló con fuerza afuera, haciendo crujir las ventanas y arrastrando hojas secas por el suelo. De pronto, una página cayó al suelo, mostrando un dibujo inquietante, una mujer con una trenza larga, vestida de blanco, junto a un caballo negro que parecía envolverla con su sombra. Alejandro la miró con gravedad. «Esa mujer es tu abuela», dijo. «Y ese vínculo que ella tenía con Viento, con el oráculo, es una fuerza que puede salvar o destruir». Clara sintió que una mezcla de orgullo y miedo se apoderaba de ella. Cerró el libro y, con voz firme, dijo: «Entonces no puedo huir. Tengo que enfrentar lo que sea que esté pasando». Alejandro asintió, y la tensión entre ellos se volvió palpable, como una cuerda tensa a punto de romperse. Pero antes de que pudieran decir más, un ruido brusco proveniente del exterior los sobresaltó. Corrieron hacia la puerta y vieron a un grupo de lugareños reunidos, con antorchas y rostros severos, liderados por el alcalde del pueblo, don Mateo, un hombre corpulento con bigote y ojos astutos. «Clara», gritó don Mateo. «Este caballo es peligroso. Trae mala suerte y desgracias».
Debemos apartarlo antes de que cause más daño. Clara sintió que el corazón se le encogía. La protección que había sentido con Viento parecía desvanecerse entre las voces de la multitud. No entenderán, murmuró Alejandro. No todavía. Con una determinación renovada, Clara montó a Viento y, con Alejandro a su lado, galoparon hacia el centro del pueblo, enfrentándose a las miradas oscuras y los susurros de miedo y superstición. En ese instante, el cielo se tornó oscuro, y un trueno resonó como un presagio. Clara sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba, y que el destino de Valdegüesa, de Viento y de ella misma estaba en juego. Mientras la tormenta se desataba, una sombra se deslizaba entre las calles, observando con ojos invisibles, esperando el momento exacto para actuar, y en el corazón de la noche, una voz susurró en la oscuridad: el oráculo ha sido despertado, y el tiempo se acaba. La historia estaba lejos de concluir. La tormenta arremetía con fuerza sobre Valdegüesa, haciendo que el viento ululara entre las casas de piedra y los tejados de teja roja. Las gotas de lluvia golpeaban incansables la vieja ventana de la habitación donde Clara se había refugiado, envuelta en una manta gruesa que apenas lograba calentar el frío que le invadía el cuerpo y el alma. Afuera, el pueblo parecía sumergido en un caos contenido, con voces lejanas y el retumbar de cascos en el empedrado. Clara no podía apartar de su mente la imagen del alcalde don Mateo, con su ceño fruncido y la multitud alzando antorchas, exigiendo el destierro de Viento. Su corazón latía con una mezcla de miedo y desafío. Sabía que aquello no era solo una disputa por un animal, sino una batalla por algo mucho más profundo y ancestral. Se levantó con cuidado, su vestido de algodón blanco empapado y pegado a la piel, revelando la silueta de sus piernas largas y esbeltas. Al caminar hacia la puerta, sintió el roce húmedo de su cabello suelto, pegándose a su cuello y hombros, y el frío que se colaba por las sandalias de cuero que había intentado proteger de la lluvia. En su mano llevaba el amuleto que siempre llevaba colgado, la luna creciente de plata que parecía latir con una luz propia. Con pasos decididos, salió al exterior. La lluvia no cesaba, pero la urgencia le impulsaba a buscar a Viento, a ese caballo que no era solo un animal, sino un espíritu, un guardián, un oráculo que había elegido a Clara para un destino que aún ella no comprendía del todo. El establo estaba oscuro y húmedo, pero al acercarse, Clara vio como dos ojos brillaban en la penumbra. Viento, majestuoso y sereno, la esperaba, como un viejo amigo que sabe que la tormenta no durará para siempre. No te dejaré sola, susurró Clara mientras acariciaba la melena enredada del caballo. De repente, una figura apareció entre los árboles, su silueta recortada por los relámpagos que iluminaban el cielo. Era Alejandro, empapado, con una capa raída que apenas le protegía del aguacero. No podemos escondernos más, dijo con voz firme. La gente tiene miedo, y el miedo puede convertir a amigos en enemigos. Clara asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. Subió a lomos de Viento y Alejandro se colocó a su lado, montando su viejo caballo marrón. Juntos se adentraron en el pueblo, enfrentándose a las miradas recelosas y los murmullos que crecían como una ola. Al llegar a la plaza, don Mateo los esperaba con un grupo de hombres armados con horcas y antorchas. Su voz resonó por encima del ruido de la tormenta: este animal es una maldición. Debemos expulsarlo antes de que destruya lo poco que queda de Valdegüesa. Clara bajó del caballo y avanzó hacia el alcalde, con la voz clara y firme a pesar del temblor que sentía en el pecho. Viento no es una maldición. Es parte de nuestra historia, de nuestra sangre. Y yo no lo abandonaré. Don Mateo la miró con desdén. Eres joven y no entiendes las viejas tradiciones. Este oráculo trae desgracia, y más vale que aprendas a respetar las reglas. En ese momento, un relámpago iluminó la plaza y, por un instante, todos vieron cómo Viento levantaba la cabeza y relinchaba con fuerza, como respondiendo a un llamado invisible. La tensión se volvió insoportable, y una voz femenina rompió el silencio. Era doña Carmen, la vecina de la esquina, que apareció con una lámpara de aceite en la mano. «Basta», exclamó. «No podéis cegaros con el miedo. El oráculo siempre ha protegido a Valdegüesa, aunque pocos lo recuerden». Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Doña Carmen continuó: «Hace años, cuando la abuela de Clara aún vivía, el oráculo apareció para salvarnos de una gran sequía y una plaga que amenazaba las tierras. Pero el vínculo se rompió, y con él la protección. Ahora, el oráculo ha regresado, y con él, la esperanza». Clara sintió una oleada de fuerza y gratitud hacia aquella mujer valiente. Se volvió hacia Viento y, acariciando su cuello,
pronunció una promesa silenciosa, pero justo cuando la calma parecía volver, un grito desgarrador cortó la noche. Desde el borde del bosque, una figura encapuchada emergió, lanzando una sombra ominosa sobre la plaza. El oráculo no debe despertar. Vociferó. Es peligroso para todos. La multitud se tensó, y la lluvia cesó de repente, sumiendo el pueblo en un silencio pesado, cargado de presagios. Clara se adelantó, enfrentándose a aquella presencia desconocida, sintiendo como el destino de Valdegüesa pendía de un hilo invisible. ¿Quién eres?, preguntó con voz firme. La figura se detuvo, y lentamente bajó la capucha, revelando un rostro marcado por cicatrices y ojos que parecían brillar con un fuego interior. Soy quien vela por el equilibrio, respondió. Y tú, Clara, has despertado fuerzas que no puedes controlar. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara, pero en su interior una llama se encendió, una mezcla de miedo y determinación que no la dejaría rendirse. El caballo relinchó con fuerza, y en ese instante, el cielo se iluminó con una aurora fugaz, como un puente entre dos mundos. La batalla por el alma de Valdegüesa había comenzado, y Clara sabía que no podía retroceder. Mientras la noche envolvía el pueblo, una pregunta resonaba en su mente. ¿Quién era realmente aquel vigilante enmascarado, y qué precio tendría que pagar para proteger el vínculo con el oráculo? El misterio apenas comenzaba a desplegar sus alas, y el futuro se mostraba tan incierto como fascinante. El amanecer llegó a Valdegüesa con un silencio pesado, como el suspiro contenido de un pueblo que había vivido una noche de sombras y revelaciones. Clara se despertó al filo de la luz, con la sensación de que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Se vistió con cuidado, un vestido largo de lino color marfil, que se ceñía sutilmente a su figura, dejando entrever la curva de sus caderas y la delicadeza de sus brazos. Sus pies descalzos rozaban el suelo frío mientras avanzaba hacia el establo, donde Viento le esperaba, imponente y sereno. El caballo negro parecía haber absorbido la oscuridad de la noche, pero sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, reflejando la conexión profunda y antigua que compartían. Clara deslizó una mano temblorosa por su cuello, sintiendo el calor vibrante que emanaba de su pelaje, y notó como una brisa suave movía los mechones de su cabello, acariciando su piel con un toque casi erótico. Delicado y prohibido, el rostro de Clara mostraba una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Sus labios, ligeramente entreabiertos, revelaban un hálito de incertidumbre y deseo. En sus orejas colgaban pendientes de plata con pequeñas piedras de ónix, que brillaban tenuemente bajo la luz matinal. La falda de su vestido se abría con cada movimiento, dejando al descubierto sus piernas torneadas hasta la mitad del muslo, un detalle que la hacía parecer a la vez inocente y provocativa, sin perder jamás la elegancia natural de quien conoce su propio poder. Mientras acariciaba la melena de Viento, una sombra emergió entre los árboles cercanos. Era Alejandro, con la chaqueta desabotonada y el cabello aún húmedo por la lluvia de la noche anterior. Su mirada se posó en Clara con una intensidad que hablaba de secretos no revelados y sentimientos reprimidos. Hoy es el día, dijo con voz grave. Sabes que no podemos retrasarlo más. Clara asintió, y juntos cabalgaron hacia el corazón del bosque, donde la vieja fuente de agua, olvidada por el tiempo, parecía guardar la llave de aquel misterio ancestral. El sol se filtraba a través de las hojas, creando un juego de luces y sombras que hacía que el entorno pareciera un escenario sacado de un sueño. Al llegar, Clara descendió del caballo, sintiendo como la humedad del suelo se infiltraba en sus pies descalzos. Se acercó a la fuente, cuyas piedras estaban cubiertas de musgo y pequeñas flores silvestres. Allí, con una mezcla de respeto y ansiedad, tocó el agua cristalina, que reflejaba su rostro con una nitidez casi mágica. De repente, un susurro recorrió el aire, como si el bosque mismo hablara en un idioma olvidado. Viento relinchó bajando la cabeza hacia el agua, y Clara sintió que una corriente invisible la envolvía, un vínculo que la unía a ese lugar y a aquel caballo de manera irrevocable. Ven, Clara, la voz resonó detrás de ella. Ha llegado el momento de conocer la verdad. Se giró y encontró al enigmático vigilante que la noche anterior había desvelado su rostro. Sin miedo, Clara lo enfrentó, y él le extendió una mano, mostrando un antiguo relicario de plata con símbolos grabados. Este es el legado de tu sangre, dijo. En él está la fuerza que necesitas para controlar el oráculo, pero también la responsabilidad que conlleva. Clara tomó el relicario, sintiendo un calor que se extendía por todo su cuerpo, despertando una fuerza dormida y, al mismo tiempo, una sombra de duda. Alejandro se acercó y, sin mediar palabra,
Apoyó una mano en su hombro en un gesto de apoyo silencioso. No estás sola, murmuró. Pero el camino será difícil. Un relámpago cruzó el cielo, y el bosque pareció estremecerse. Clara supo que lo que estaba por venir cambiaría no solo su vida, sino también la historia de Valdegüesa. Mientras las hojas danzaban al ritmo del viento, un eco lejano susurró una última advertencia. El oráculo despierta, y con él, la oscuridad que siempre acecha. El futuro estaba abierto, y Clara debía decidir si se convertiría en la guardiana del misterio o si dejaría que las sombras consumieran todo lo que amaba. Una historia que apenas comenzaba, con secretos enterrados y un destino por descubrir.